Vamos a aplicar la regla de 3 simple, ¿ok? Para poder encontrar nuestra respuesta. Miren, ¿cómo empleamos nosotros la regla de 3 simple para poder dar respuesta a este tipo de cálculos? Por un lado acá vamos a tener el porcentaje y por otro lado vamos a colocarle acá el número, ¿ok? Al cual queremos calcular. Entonces, el número que nosotros tenemos original es 85. Y nosotros queremos calcular, miren, el 15% a ese número. Eso es lo que yo no conozco, X. Entonces, ¿qué irá acá? Bueno, 85 es el número total al cual yo le quiero calcular su 15%. Entonces, ese número 85 viene a representarme el total, es decir, el 100%. Y ahora tengo regla de 3 simple. Multiplico cruzado y divido por el que sobra. Entonces, X va a ser 85 por 15 dividido en 100. ¿Cuánto me da ese resultado? Me apoyo de mi calculadora, ¿cierto? 12,75. Muchas gracias. Por tanto, ¿cuánto será el 15% de 85? ¿Será 12,75? Efectivamente, esa es la respuesta. 12,75. ¿Cierto? Y acá nosotros podemos aplicar también la lógica y el sentido común. El sentido común nos va a ayudar mucho en este tipo de problemas. Porque pensemos, miren, hagamos este ejercicio por un momento acá al margen. O hagámoslo con un número más sencillo, con el 80. Pero es solamente para que se entienda, ¿cierto? En vez de 85 con el 80. Miren, 80 viene a ser el 100%. 50%. El 50% es la mitad. Entonces eso sería, ¿cuánto es la mitad del 80? 40. Y yo voy bajando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto será la mitad de 50? 25%. Entonces es la mitad de la mitad, 20. Entonces, a lo que yo voy es que, por ejemplo, yo me gustaría llegar al 15. Pero nosotros ya lo hemos resuelto acá, ¿cierto? Pero miren, si 80 era el 100%, 40 era el 50, 20 era el 15, la lógica que yo quiero tratar de llegar es que 12,75 es un número bastante razonable para que sea el 15%, ¿cierto? Si me hubiera dado, por ejemplo, 90, acá, por decir algo, eh, claramente no puede ser el 15% de 85, no puede ser un número más grande que el mismo 85, ¿cierto? Entonces, la lógica al momento de resolver problemas de porcentaje ayuda bastante porque uno puede plantear los problemas de porcentaje de varias formas distintas y dependiendo cómo uno lo plantee, puede llegar directamente al resultado o puede ser que llegue a la expresión complementaria y tener que hacer una resta o una suma adicional. No muy complicada, pero a veces hay que hacer ese paso extra y todo depende de cómo ustedes planteen el problema. Entonces, siempre es bueno apoyarse en un ejercicio de lógica como el que acabamos de hacer acá. ¿Cierto? Si voy parto en el 80, que es lo máximo, el 100%, es el total del número que yo tengo, pero quiero llegar hasta 15, tiene sentido que 12,75 puede ser 15, sí, es un número bastante razonable, está correcto esa respuesta. Entonces, la lógica nos ayudará a la hora de poder resolver problemas de porcentaje. Tú quieres calcular en este caso el porcentaje de un número, en este caso el 5% de 200. ¿Cómo se calcula el 5% de un número? Entonces tú tienes que recordar qué significa
este símbolo del porcentaje. El porcentaje significa en el fondo, bueno, lo dice el nombre, por ciento, el por 100. Entonces, si tú quieres calcular el 5%, es lo mismo que decir 5 por 100, pero dividido por 100. Tú divides por 100 al finalmente. ¿Ok? Entonces, el 5%, toda esta expresión, significa 5 por 1 partido por 100. Y el de 200 te está diciendo que a eso también lo voy a multiplicar por 200. Acá yo lo estoy escribiendo de manera de fracción. Tú lo puedes escribir de otra manera, no hay problema. Pero en el fondo te está diciendo que, ¿cómo se puede calcular esto? El 5 lo multiplicas por el 200 y ese resultado de los dos colores amarillos lo vas a dividir por 100. Entonces, ¿cuánto te va a quedar? 5 por 200, 1000 dividido por 100. Entonces, 1000 dividido por 100, en este caso es fácil hacer la división, saca 2 ceros, saca 2 ceros, el resultado vale 10. Por lo tanto, el 5% de 200 es 10. Y con eso acaba el ejercicio. Entonces, lo único que tú tienes que saber es que el símbolo del porcentaje significa dividir por 100. ¿Y cuánto es el porcentaje? Ese número lo multiplicas por el número al cual tú quieres calcular el porcentaje, el 200 en este caso. Calcular el número, el 3,25% de un número. La diferencia de este ejercicio con el ejercicio o los ejercicios anteriores es que ahora quiero calcular aquí, ¿cierto?, un porcentaje de un número decimal. ¿Me afectará en algo? La respuesta rápida es no. El proceso en cómo se hace es exactamente el mismo, no cambia en nada. Entonces, si yo quiero traducir este porcentaje en un lenguaje que yo pueda entender, vamos viendo 3,25. ¿Qué significa porcentaje? Significa 1 dividido en 100. ¿Cierto? Dijimos que de 67 significa por 67. Y esa es ya la traducción del ejercicio de lo que tenemos que hacer. Multiplicamos este número por este número y ese resultado lo dividimos en 100. 325 por 67, tengo que hacer ahí los cálculos término a término, ¿cierto? Pero yo lo puedo verificar rápidamente aquí con mi calculadora y eso me va a dar 217,75. Y ese resultado debo dividirlo por 100. También lo puedo verificar con mi calculadora, pero esto es más sencillo porque en realidad dividir por 100 tengo que correrme 2 unidades hacia la izquierda, la coma. Por lo tanto, el resultado vendría a ser el mismo número de arriba, pero ahora con la coma 2 unidades desplazadas hacia la izquierda. Y este vendría a ser el resultado. Entonces, que aquí en el comienzo tenga un número decimal no me va a afectar absolutamente nada a la hora de su resolución. Y lo mismo pasaría acá. Si acá me apareciera un número decimal, tampoco me va a afectar en nada. Porque, por ejemplo, si acá este fuera 206,7, por ejemplo, aquí me quedaría también 6,7. Y aquí la coma va a ir cambiando en posiciones, pero en esencia se hace exactamente de la misma manera. Es decir, si el número es entero o si es decimal, no me va a afectar en nada a la hora de su resolución. Entonces, en este caso, ¿cierto? Cuando hay porcentajes de porcentajes, en este caso hay solamente dos, te dice el 7% del 25% de 400, pero pueden haber más, pueden haber 3, 4 o 5, puede haber una seguidilla de porcentajes, se hace exactamente de la misma forma. Tú vas de adentro hacia afuera. ¿Qué significa eso? Significa que primero vas a calcular el 25% de 400
Y a ese resultado que tú obtengas, después le vas a calcular el 7%. Si hubiera un tercer, después al resultado obtenido acá, de esos dos, le calcula el otro porcentaje y así sucesivamente. Entonces, en este caso, rápidamente podemos calcular cuánto vale el 25% de 400. Entonces, ¿qué significaba eso? El 25 por 1 partido por 100 por 400. Entonces, hago las operaciones con mi calculadora o puedo en este caso simplificar rápidamente esos ceros con esos ceros. 4 por 25, 100. Y por tanto, el 25% de 400 me da 100. Como todo este resultado me dio 100, ahora debo calcular el 7% de 100. Entonces, el 7% de 100, ¿cuánto va a ser? 7 por 1 partido por 100 por 100. Simplifico los ceros y esto me da como resultado final 7. Por lo tanto, el 7% del 25% de 400 me da como resultado final 7. Entonces, si tú tienes varios porcentajes, tú vas resolviendo de adentro hacia afuera y vas avanzando por cada uno de todos ellos hasta llegar al final. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.